Bienaventurado y dichoso es el pueblo que sabe aclamar a su Dios. Con gozo vamos a alabarle a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Sí, Señor. Sea tu nombre engrandecido por tu iglesia. Sea alabado aún a tu nombre, Señor. Quien es como nuestro Dios. Poderoso y temible es el Rey de Israel. Gózate, iglesia. Es tiempo de celebración, es tiempo de júbilo. A una voz, iglesia. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres Rey, Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres Rey. Amén, Señor. Tienes dominio sobre el mar. Amén. Tuyos son los cielos y la tierra también. Plenitud son tuyos. A una voz. Tú los creaste. Oh, tú los creaste. Sí, Señor. Siempre cantaré de tu alto amor. Cada día de mi vida, mi Dios. Nadie se iguala a ti, Señor. Te alabaré por tus tu fidelidad. Bienaventurados, bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte, oh Señor. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres Rey. Dale un grito de júbilo a nuestro Dios. Nos gozamos al alabar tu nombre, Señor. Te bendecimos en esta mañana y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Tienes dominio sobre el mar, Él es nuestro Dios. Tuyos son los cielos y la tierra también. Decláralo conmigo. El mundo y su plenitud son tuyos. Tú los creaste, oh, tú los creaste. Siempre cantaré acerca de tu amor por siempre, Señor. Nadie se iguala a ti, Señor. Te alabaré por tus maravillas y tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Todos juntos, iglesia. Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarle. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, su nombre exaltaré. Solo tú eres Rey. Sus voces. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres Rey. Dios grande,
Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios, oh Señor, dos con dos. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en Él hay gozo, iglesia. Celebremos aún a su nombre, iglesia. Dios grande y temible. A ti, Señor. ¿Cuántos pueden decirle en esta mañana a nuestro Dios: Señor, no me olvidaré de tu bondad? Amén. Y viviré cada día de mi vida para cantar, porque nueva vida en Cristo su iglesia tiene. Amén. Amén. Amén, Señor. Es tiempo de júbilo, iglesia. Es tiempo de celebrar a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Nueva vida tengo en ti, Señor. Gracias, oh Dios. Bendice, alma mía, a tu Dios. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Su iglesia es libre y hoy podemos alabarle, engrandecer aún a su nombre, iglesia. Vamos a decirle así en esta mañana. Amén. Ya no vivo yo, amén, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy, amén, Señor, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Mas no me olvidaré de la bondad de Dios. Mas siempre viviré confiando en ti, Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Gracias, Señor. Ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy, es verdad, junto a mi Señor, viviendo en la fe, viviendo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios.
Cristo tengo por su amor. Levanta tu voz. Nueva vida en Cristo tengo. Sí, Señor. Nueva vida en Cristo tengo. Nueva vida en Cristo tengo por su amor. Levanta tu voz, iglesia. Nueva vida en Cristo tengo. Sí, Señor. Nueva vida en Cristo tengo. Amén. Nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo. Nueva vida en Cristo tengo. Nueva vida en Cristo tengo por su amor. Oh Señor, hoy nos podemos deleitar en tu presencia y sabernos bendecidos por ti, Señor. Gracias por darnos la vida eterna, una nueva vida plena, con paz en Cristo, nueva vida en Cristo. Por eso podemos habitar bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra de su amor. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza. Y ya no vivimos nosotros, tú vives en nosotros. ¿Qué haríamos, iglesia, sin sus palabras? Señor Jesús, tú eres mi paz y mi esperanza. Es verdad, Señor. No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Dile así, iglesia. Ahora estoy aquí y tú junto a mí, nada nos separará. Con convicción, seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Vamos a declararlo una vez más con convicción. Señor Jesús, tú eres mi paz y mi esperanza. Oh Señor, no sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Ahora estamos aquí, ahora estoy aquí y tú junto a mí, nada nos separará. Gracias, oh Dios. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Vamos todos juntos a decirlo así. Y si en mi barca hay tempestad, si camino en valle de oscuridad, ¿qué sabremos? Dilo. Sabré que tú eres camino y en tus alas me cubrirás. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Amén, Señor. Señor Jesús, tú eres mi paz y mi esperanza. Con convicción, con seguridad. No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Ahora estamos aquí, ahora estoy aquí y tú junto a mí, nada nos separará. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Decláralo, iglesia. Y si en mi barca hay tempestad, pueden llegar las tempestades, ¿eh? Si camino en valle de oscuridad, permaneceremos firmes, iglesia. Sabré que tú eres camino y en tus alas me cubrirás. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Y si en mi barca, levanta tu adoración. Y si en mi barca hay tempestad, qué hermoso alaba su iglesia. Si camino de valle de oscuridad, Nos mantendremos firmes. sabré que tú eres camino, en tus alas me cubrirás. Seguro estaré bajo
bajo la sombra de tu amor. Todos juntos vamos a terminar. Y si en mi barca hay tempestad, si camino en valle de oscuridad, ¿qué sabremos, iglesia? Sabré que tú eres camino y en tus alas me cubrirás. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguro estaremos, oh Dios. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguros estaremos. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguros, oh Dios, en tu presencia. Amén. Seguro estaremos bajo las sombras del amor del Señor. Denle un fuerte aplauso, más fuerte al Señor en esta mañana. Amén, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo, diga morará. Dígale, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Solo el que se abriga en el Altísimo. Así que en esta mañana te invito que ahí cierres tus ojos por un momento y dígale, Señor, he venido a ser abrigado por tu presencia en esta mañana. No quiero quedarme fuera de ella, Señor. No quiero simplemente darte cantos o letras. Quiero realmente sentir el acobijo de tus alas. Tú eres mi escondedero, Señor. A ese Dios vengo a adorar. Oh. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Gracias, Señor. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que mi vida se manifieste en mi cuerpo. En mi cuerpo. Jesús es el Señor, iglesia. Jesús es el Señor,
Soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Y no hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús que soy. Atribulado, mas no angustiado, no. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Atribulado, mas no angustiado, no, no. En apuros, mas no desesperado. Sí, Señor. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. En mi cuerpo. En mi cuerpo. Atribulado, mas no angustiado. En apuros, iglesia. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. En mi cuerpo. ¿Sabe el apóstol Pablo, a la carta a los Gálatas, mencionó estas palabras? De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuántas marcas del Señor Jesús llevamos en nuestro cuerpo? Atribulados, muchas veces. Angustiados, wow, demasiadas veces. En apuros, ni se diga. Perseguidos por causa del evangelio en todo tiempo. Derribados, varias veces nos han tumbado, pero nunca nos han destruido. Las marcas de Jesús están en cada rincón de nuestro cuerpo. Y sabe, lo más hermoso de esto es que cuando estemos en su presencia y nuestro amado Jesús vea esas marcas por causa de su evangelio, y Él pueda limpiar, sanar, cuidar esas heridas. El amado Jesús, que podamos estar llenos de marcas por causa de tu palabra, por causa del evangelio. En tu presencia seremos consolados.
Pero no solamente eso, iglesia, sino que ahora aquí en esta tierra no estamos solos. Él está con cada uno de nosotros. Diga esto, por favor: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Diga: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. El Señor es mi pastor. Dígale: nada, en nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Diga: nada, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Decláralo, diga: nada me faltará. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pasos delicados, en pasos delicados Él me hará descansar. Me guiará aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada, nada me faltará. Oh, nada, nada me faltará. Nada me faltará. Aleluya.
Los invito entonces a que leamos el texto que tenemos para hoy. Es 2 Corintios 4, versículo 7. Allí habíamos dejado la marca la semana pasada. Y cuando estén listos, les agradezco el amén. Ok. Dice el texto, 2 Corintios 4, 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre y en todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pues un texto bastante especial para mí, de una manera porque justo el primer versículo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es uno que acostumbro cada vez que me subo a compartir el mensaje y pues de manera personal es un texto que me impacta mucho. Habíamos visto, estamos viendo la carta a los Corintios desde hace más de un año porque vimos 1 Corintios, 2 Corintios y pues hemos aprendido mucho sobre ellos. Pero no nos podemos quedar cortos espiritualmente, en nuestra vista espiritual, en creer que estamos aprendiendo solo de los Corintios. Cuando cada domingo que venimos a leer el texto de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, sí que es lo que él en ese momento le estaba escribiendo a esa iglesia. Pero si usted no ha visto más allá de eso, usted está todavía corto espiritualmente. Cada domingo lo que se ha hecho aquí es proclamar esta palabra y Dios nos ha estado hablando a nosotros como iglesia local específicamente, claramente. Entonces, si pasan los domingos y usted cree que solo estamos estudiando a los Corintios, pídale a Dios que le quite ese velo y que le permita entender que estamos aprendiendo sobre lo que Dios habla a cada uno de nosotros y a esta iglesia en particular. Y los pongo en contexto con la enseñanza de hoy. Las semanas anteriores hemos visto cómo, por ejemplo, una serie de contradicciones o contraposiciones que hace el apóstol viene desde el capítulo 2, irá hasta el capítulo 7, haciendo una apología del ministerio. Pablo está defendiendo su ministerio frente a lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, pero especialmente ha hecho una serie de contraposiciones. Una es, si lo recuerdan, sobre la ley y el espíritu, cuando dijo que la letra mata y el espíritu vivifica. Luego puso una oposición entre la oscuridad y la luz. Luego habló de muerte y vida. La semana pasada nos estuvo hablando sobre cómo hay un velo, cómo el Dios de este mundo ha puesto un velo para que algunos no entiendan o no lleguen al conocimiento de Jesús por medio del Evangelio. Esa ceguera en el entendimiento es lo que veníamos tratando la semana pasada. El título de la enseñanza de hoy es De la muerte a la vida en Jesús. Y estamos en la serie sobre la segunda carta a los Corintios, una serie que se llama Una carta de todo corazón. Así que la semana pasada, justo el pastor cuando estaba dando esta enseñanza, la primera pregunta que hizo fue:
¿Cuántos saben que la vida es difícil? ¿Cuántos saben que la vida es difícil? Es la misma pregunta hoy porque continuamos el tema. ¿Cuántos saben que la vida es difícil? Pues la vida es difícil, más cuando vivimos por causa del Evangelio. Ahí se complica un poco más. Hoy esto no es una enseñanza de motivación ni de que somos campeones. Van a ver que es una enseñanza que nos llama mucho al compromiso y al sacrificio. Vamos al versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a ver 3 momentos: los vasos de barro, las circunstancias y la muerte en Jesús. Este primer punto es los vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y está el pero. Comienza con pero. Y el pero gramaticalmente es una conjunción de adversidad. Entonces quiere decir que lo que había antes es importante porque este pero está complementando la idea anterior. Nos tocaría entonces leer el verso 6 de 2 de Corintios 4. Y el verso 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a la faz de Jesucristo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. La traducción al lenguaje actual dice: iluminando nuestro entendimiento para que conociéramos su grandeza por medio de Jesús. Ese es el tesoro. La iluminación de nuestro entendimiento, el resplandor de la gloria del Evangelio de Jesús, ese es el tesoro. Si ustedes vinieron un miércoles por allá que se predicó la parábola de la perla y el tesoro, el precio de seguir a Jesús, tienen un poco más claro este concepto. El resplandor de la gloria del Evangelio de Jesús. El Evangelio es el tesoro. Ese tesoro está almacenado en vasijas de barro. Ese tesoro son las buenas noticias del Evangelio. Dice también la versión en lenguaje actual: la gente, dice este versículo, cuando Dios dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Así lo expresa la traducción en lenguaje actual. Quiere decir que el Evangelio es el tesoro que traemos en vasos de barro. Confiar en el poder mismo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, como lo dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, eso también nos da un descanso. Cuando predicamos el Evangelio, sabemos que si una persona se convierte, si una persona va confrontada, exhortada, animada, no es por nosotros, es por el mismo poder del Evangelio que radica en él. Nos descansamos, nuestra misión es predicar el Evangelio y descansamos en que el poder mismo del Evangelio hace la obra en esa persona. Hasta ahí creo que vamos. Ahora, ese tesoro está en vasijas de barro, el poder, el resplandor de la gloria. Alguna vez hicimos una enseñanza sobre el resplandor de la gloria del templo, ¿no? La presencia de Jesús, de Dios en el templo. Pues el resplandor de la gloria del Evangelio de Jesús está puesto en vasijas de barro. ¿Quiénes son esas vasijas de barro? Nosotros. Y usted dirá: no, pero yo no soy predicador, yo no soy ministro de la palabra. Usted es una vasija de barro en la que se contiene la gloria del Evangelio, porque se está exponiendo ese resplandor del que hablábamos en enseñanzas anteriores,
se refleja en usted. ¿Por qué en vasijas de barro? Para que el poder, cuando se vea que hay un poder que actúa, usted no diga, es que yo predico muy bien, es que yo tengo mucha elocuencia de palabra, es que yo soy tan santo que todo lo que digo transforma a la gente. Por eso es que el tesoro está en vasijas de barro, para que humildemente entendamos que es el poder de Dios. Cuando Pablo habla de vasijas de barro, cuando escoge ese material para hacer la analogía de nosotros como recipientes del resplandor del Evangelio, no escoge el barro por sucio, sino por frágil. Lo leímos en la traducción del lenguaje actual. 2 veces dice frágiles. Lo que destaca del barro como vasija, como contenedor del resplandor de la gloria del Evangelio, es su fragilidad. Es que entendamos nosotros humildemente que eso somos, no lo merecemos. Habíamos dicho en una enseñanza anterior, la competencia para predicar el Evangelio viene de Dios. Y lo decíamos, Pablo que recorrió 11,000 kilómetros, Pablo que era conocedor de la ley, Pablo que era el superapóstol, ¿no? Entonces, pero no era por él, era por lo que Dios había hecho en él. Él mismo se reconoce como un vaso de barro, un vaso frágil. ¿Y por qué digo que no se refiere a la suciedad? Porque en esa época el barro también era usado para contener, cuando sacaban agua del pozo, ponían allí el agua, incluso para tomar el vino. Entonces, el barro por fragilidad, por debilidad, no por impureza. Porque muchas veces nosotros decimos que somos frágiles solamente como disculpa para decir que podemos pecar continuamente. Es que yo soy frágil, entonces sigo pecando y de continuo y no me arrepiento, porque la carne es débil y entonces pues soy frágil. Ese no es el sentido de la fragilidad del barro. Es frágil, pero puede ser puro para contener agua que da vida. Así como cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dice, dame de beber de esa agua. Nosotros contenemos el agua y la damos de beber, pero en pureza. No nos justifica para ser impuros. Nosotros reconocemos nuestra debilidad, esa fragilidad, pero también tenemos claro, por 2 de Timoteo, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es muy importante. Somos frágiles, pero tenemos al Espíritu Santo que nos da el dominio propio para guardarnos en pureza. Y finalmente, pues somos barro para que no sea a nosotros, como dice el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Para eso somos, por eso somos barros, vasijas de barro. Podría haber usado el apóstol, en esa época existía la porcelana, podría haber dicho, pues somos vasos de porcelana, porcelana china, fina, costosa. Somos vasos de barro porque somos frágiles. Y me tomé la libertad de traer este vaso. No existían en los tiempos del apóstol Pablo, porque esto es plástico. En esa época no llegaban a este nivel de avance tecnológico. Pero mientras preparaba la enseñanza, vi que mi hijo se entretenía mucho con este vaso. Le ponen allí agua o agua de Jamaica, lo que le pongan. Pero él termina despreciando o no interesándole mucho lo que contiene el vaso. Por esto. Porque está entretenido con la luz del vaso. Y entonces se la pasa y después toma, pero no le interesa lo que está tomando. Está todo el tiempo así, ilumina, pone allí. No existían en el tiempo del apóstol Pablo, pero sí existen hoy en día. Cristianos que en vez de contener
el resplandor de la gloria de Dios, dejamos que nosotros mismos seamos ese resplandor. Nos robamos el show, somos los protagonistas y el evangelio a un lado. Que nos vean a nosotros, mire cómo iluminamos, mire cómo resplandecemos, pero el mensaje, el evangelio, pues después vemos, ¿no? Si el apóstol Pablo hubiera conocido estos vasos, seguramente también hubiera hecho referencia a ellos. No sé si es claro hasta allí. Les invito al versículo 8 y 9, los leemos juntos porque son una misma idea y lo acabamos de cantar. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es bien bonito este texto y estas palabras. Casi que usted se los podría aprender de memoria para cuando esté pasando alguna dificultad. Pero el apóstol dice en el 8 que estamos, no dice que estuvimos. O sea, antes de Cristo estuvimos atribulados y ahora súper bien, pura vida, como dicen los de Costa Rica, sin problemas. No, dice estamos. Es una condición del cristiano, que pasamos a tribulación, que pasamos aflicción, que pasamos persecución. Y eso pues vamos a ver. Pero que siempre tenemos al otro lado la fe en Jesús. Les voy a decir el paralelo entre varias versiones. Algunas dicen, para que no se peguen tanto a la palabra tal cual está en Reina Valera, dice, en muchas dificultades, pero no nos desanimamos. Llenos de problemas, pero no estamos sin salida, dice la versión Dios habla hoy. En apuros, dice Valera, traducción en lenguaje actual, tenemos preocupaciones. Luego dice que estamos en apuros, no tenemos preocupaciones, pero estamos esperanzados, no perdemos la calma, no desesperamos. Perseguidos, nos persiguen, pero no estamos desamparados, estamos protegidos. Derribados, pero Dios no nos abandona, no abandonados, no destruidos. Nos hacen caer, nos derriban, pero somos fortalecidos, no nos destruyen. La idea general en cualquier versión es más o menos la misma y no es una lista restrictiva, no es que solo son esas 4, son muchas las veces que podríamos estar en una mala situación, pero siempre tenemos una contraparte que es nuestra fe en Jesús. Lo que siempre se pone como primero de la frase son circunstancias, en apuros, en problemas, preocupados, perseguidos, esa es la circunstancia, pero lo que hay al otro lado es la convicción que tenemos en la fe. ¿Qué tenemos al otro lado? Pues que Dios cuida de nosotros y nos respalda. Cuando el apóstol Pablo habla de estas cosas, no está hablando porque le contaron. Es que me contaron que hay algunos cristianos que sufren persecución. Me contaron que algunos sufren azotes. Por allá algunos de las iglesias de Galacia, pues los han perseguido de muerte. No está contando eso Pablo, son cosas que él mismo ha vivido. Él mismo ha experimentado esto. No lo digo yo, lo dice la Escritura. En Hechos 22-28, cuando va a la cárcel. En apuros, tuvo peligros de muerte. En Hechos 29, solo les doy la nota porque no podemos hacer un estudio completo de los sufrimientos de Pablo. En peligros de muerte en Hechos 29, Hechos 21, Hechos 22, Hechos 23, perseguido en Hechos 25, derribado en Hechos 16, 23, en Hechos 22, y ahí tengo toda la lista, ¿no? Entonces no fueron ni una ni dos veces, fueron muchas veces. Su vida misma era persecución, aflicción, azotes. Ya lo veremos en esta misma carta en el capítulo 11, cuando lleguemos a ese, vamos a hacer como un detalle más de lo que le pasó a Pablo. Pero la idea es esa,
que Pablo no está diciendo que somos, no es como que nos está contando una historia, ¿no? Pablo, es que estoy en una situación complicada. No, tú tranquilo que de eso sales, ¿no? Pero no es porque le han contado, es él mismo ha vivido situaciones de peligro donde Dios lo ha rescatado. Había judíos que habían hecho un pacto para matarlo. En Hechos 9, en Hechos 23:11, hay una conspiración y unos judíos dicen, pues no vamos ni a comer ni a beber hasta que no lo veamos muerto. De esta no va a salir. Dios rescata a Pablo porque tenía un propósito más grande con él. Y él lo sabe y él lo experimentó. La próxima vez que él sufra peligro de muerte, él sabe que está confiado en un Dios que cuida de él. Y en Hechos 9:20 también lo están persiguiendo para matarlo. Y por la noche allí, cuando se da un momento, Dios permite que él sea sacado de Damasco por un agujero del muro y trasladado en un canasto. Quiere decir que Pablo no nos está contando una historia de motivación, ni de cómo fue que le contaron. Él mismo ha vivido la persecución. Eso ya lo veremos mejor cuando veamos el capítulo 11 de esta carta. Al final, ¿y eso qué a nosotros? O sea, pues sí, Pablo lo persiguieron por predicar el evangelio, pero ¿y a mí qué? Pues es que nosotros tenemos también una lista a la derecha, así de perseguidos, atribulados, en apuros, todo eso. Nosotros podríamos hacer nuestra propia lista: burlados, sin empleo, traicionados, en escasez, en enfermedad, problemas con otras personas y un largo etcétera. Alguno debe tener alguna situación de esas. Pero ¿qué tenemos al otro lado? Tenemos a un Dios que provee, un Dios que nos consuela, un Dios que es fiel, un Dios que nos protege, un Dios que es nuestro refugio, Dios que es nuestra paz, Dios soberano, Dios amoroso, misericordioso, que cuida de mí, que es un Padre eterno, ¿sí? Y no nos confundamos, sí tenemos ese Dios que nos da todas esas certezas del lado de la convicción, pero vivimos todas las dificultades y todos los problemas del lado de las circunstancias. Y yo no podría, porque sería como no se preocupe hermano, que de todos los problemas lo va a sacar Dios, y sería como muy motivacional, muy, usted viva tranquilo que no pasa nada. Sí, sí nos afligimos, sí nos agobiamos, pero sabemos y experimentamos eso. No se los podría como que les doy un chip, ¿no? Compruebe que, o póngase esta vacuna y ya usted se va a tener el conocimiento del Dios fiel, del Dios misericordioso, del Dios que lo cuida. No es una inyección, no es una píldora que se toma, no, solo lo puede experimentar. Yo mismo se lo puedo compartir aquí, pero si usted no lo ha vivido en carne propia, pues no lo sabe. O sea, si usted no ha pasado días de dificultad, de escasez, y en esa escasez y en esa dificultad ve cómo la mano de Dios provee, usted ya tiene esa certeza, usted sabe que, y no quiere decir que no vuelva a pasar escasez, ya otro día vuelve a pasar por esa dificultad, pero usted recuerda que ya conoce al Dios que provee, ¿sí? Usted está tratando con personas, confía en personas, lo traicionan, se decepciona de la vida, dice esto no puede ser, pero encuentra consuelo en Dios, que es fiel, y la próxima vez que le vuelve a pasar, usted ya vivió eso, a usted no se lo han venido a contar, ya experimentó en su vida cómo Dios va más allá de las circunstancias, cómo Dios es una verdad en su vida. Por eso cada que decimos los atributos de Dios, puede que para cada uno sea diferente. Cuando hablamos del Dios sanador, si usted nunca ha estado enfermo,
que depende de una medicina, del concepto de un médico, pero dice, pero Dios va a dar la última palabra y Dios la da. Hasta que usted no comprueba eso, el Dios sanador para usted de pronto es una abstracción, una cosa, pues sí, Dios sana, pero no lo ha vivido en carne propia. Entonces esa es la invitación. Más allá de las circunstancias está un Dios que es verdad para nosotros. Pablo habla, el apóstol habla desde lo propio. Él conoció cada una de estas experiencias. Por eso en algún lugar escribe en 2 Corintios 5, lo vamos a ver pronto, dice que nosotros nos movemos por fe y no por vista, porque sabe que las verdades de Dios están más allá de las circunstancias. Algunas veces me ha pasado que estoy conversando con alguien y está contando un problema. Hablo de hermanos en la fe, gente que se congrega y que están aquí. Están hablando y me están contando un problema. No, que pasa esta situación, de las que ya dijimos, ¿no? Escasez, que problemas con otras personas, que estoy sufriendo porque en el trabajo me persiguen, porque estoy predicando el evangelio, lo que quieran, cualquier dificultad. Y esa persona está hablando y yo estoy esperando en qué momento entra Dios en la conversación. Porque si usted se queda solo hablando en el problema, usted está viendo solo las circunstancias. Y yo estoy esperando a qué horas dice, pero yo sé que Dios que es fiel me va a respaldar. Yo sé que Dios que es juez justo y que rescata al justo y 7 veces puede caer, pero 7 la levanta. Yo estoy esperando que diga dónde entra Dios en ese problema, porque a veces, y estoy hablando de hermanos en la fe, los del mundo pues ya, no me digas, pero hermanos en la fe diciendo, y es que tengo este problema, y es que no sé qué hacer, y es que no, pero ¿dónde está Dios en la conversa? O sea, y si al final dice, pero yo sé que Dios me va a sacar de esta situación, ahí hay alguien que está convencido de las verdades de Dios y que no ve solo las circunstancias. Y eso pasa, tengan mucha atención cuando conversen con alguien y les pase eso. Hubo un filósofo español en el siglo XX y fue muy famoso y mucha gente adoptó algo de su pensamiento y la frase con la que construyó toda su doctrina fue yo soy yo y mis circunstancias. Y armó toda una construcción filosófica sobre la vida de que yo soy yo y lo que me va pasando en mi vida, ¿no? Pero nosotros que somos hijos de Dios, creyentes, sabemos que yo soy yo y lo que Dios dice en su palabra que yo soy. Y eso es muy diferente a lo que pensaba este señor. Yo soy yo y lo que Dios dice de mí. Si Dios dice que Él cuida de mí, yo estoy confiado en Dios. Si Dios dice que Él me protege, yo estoy confiado en Dios. ¿Sí? Y hay otra concepción, porque hay quien diga, pero ¿cómo Dios se va a estar metiendo en cada detalle de mi vida? ¿Cómo es que Dios puede interesarse por mi problema, por mi situación? Y hay un concepto de Dios en el mundo que gente que cree en Dios se llama deísmo. Gente que cree en Dios como el creador del universo, el que creó, es un Deus ex machina. Dios creó el mundo, puso todo en orden y ahí nos vemos. Ahí los dejo con el mundo, ahí ustedes entienden. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos. La Biblia, desde el principio, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, lo que habla es de una relación de Dios con el hombre, una relación personal. Ese es el Dios en que nosotros creemos, un Dios que se involucra en cada situación de nuestra vida. Los invito a leer el verso 10 y el verso 11. ¿Sí? Dice, porque nosotros,
10 y 11. Llevando en nuestro cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo acabamos de cantar en la alabanza. Les pregunto, ¿qué es lo que ustedes llevan? Porque dice lo que llevamos en nuestro cuerpo siempre, que se refiere a tiempo, por todas partes, que se refiere al lugar. Si les pregunto qué es lo que ustedes llevan siempre y a todas partes en su cuerpo, ¿qué me dicen que llevan? ¿Qué es lo que ustedes llevan siempre, a todas partes? Si se les queda en su casa, se devuelven por él. El celular. Pero Pablo lo que lleva siempre y a todas partes es la muerte de Jesús. Hay una diferencia muy grande ahí, ¿no? ¿Por qué lleva la muerte de Jesús? Porque con la muerte de Jesús está implícitamente asociada la resurrección de Jesús. Filipenses 3:10. Se los leo. Y ser hallado en él no teniendo, estoy leyendo desde el 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo lleva siempre en él, a todas partes, siempre la muerte de Jesús, porque con la muerte de Jesús viene la resurrección. Él lo tiene muy claro. Cuando Pablo, estos dos versículos son como muy sinónimos, y el 12 que veremos más adelante, hablan de unas palabras que se repiten: muerte, cuerpo, muerte y vida. Cuando Pablo está hablando aquí de muerte, no está hablando del griego, la palabra griega para muerte es tánatos. ¿Han escuchado la palabra tanatorio, no? Las funerarias, así les dicen en algunos lugares. Pues no es de la muerte que está hablando Pablo, cuando uno ya murió, ese no es la muerte. Está usando una palabra griega que se llama necrosis. ¿Esa también la han escuchado? Dicen los médicos, no soy médico ni nada de eso, pero dicen los médicos que tal persona está sufriendo un proceso necrótico. Es que cuando le da gangrena o algo, le da en un dedo y se le va gangrenando, y necrótico es que se le va regando por todo el cuerpo. Eso sucede porque no está llegando sangre a ese lugar. ¿Por qué es importante esta descripción? Porque en nosotros, la muerte en nuestro cuerpo, la muerte de Jesús, tiene que ser, déjenme explicar la idea, porque llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, quiere decir que le estamos haciendo necrosis a algo en nuestro cuerpo para que la vida de Jesús se manifieste. Entonces, ¿en qué consiste esa necrosis? En que nosotros externamente nos vamos deteriorando, pero internamente nos vamos renovando. Lo veremos más adelante en esta misma carta. Pero específicamente aquí es que nosotros morimos a la carne, ¿sí? Y en la medida en que morimos a la carne, la vida de Jesús se va haciendo una realidad en nosotros. Gálatas 2:20, que los que han hecho el discipulado no necesitan ni siquiera ir a buscarlo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y se entregó a sí mismo por mí. Es eso. Lo que vivo en la carne es la muerte de Jesús, y en la medida en que vivo eso, se va a manifestar la vida de Jesús en mí. Y que nos quede claro, cuando decimos morir a la carne, está muy de moda hoy en día la filosofía de los estoicos, que eran unos filósofos que predicaban mucho, proclamaban mucho el sacrificio, la disciplina para tener una vida virtuosa. No es eso lo que está hablando el apóstol. Nosotros
morimos a la carne, morimos a nuestros deseos pecaminosos como Cristo murió, para que la vida de Él se manifieste en mí. Y todo eso es posible solamente gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. Ya lo dijimos, es un espíritu que nos da poder, amor y dominio propio. Sin el Espíritu Santo, usted por más estoico que sea, no va a ser capaz. No va a ser capaz. Lo comprueban en el mundo. ¿Sí? No es en mis fuerzas. No es por la ley, no es por mucho conocimiento, no es por mucho cumplimiento de ritos, no es porque vengo todos los domingos a las 10 y estoy acá a las 9 y hasta la 1 me voy. No es por cumplir cosas, es porque el Espíritu de Dios está en mí. Ya lo venimos tratando en esta carta desde hace unas semanas. Ya no es la ley que externamente me hace cumplir cosas, es el Espíritu de Dios que puesto en mí me hace desde lo interior obedecerle, porque amo, porque le amo, porque le sirvo en gratitud a lo que Él ha hecho por mí en la obra de la salvación. Les voy a poner unos ejemplos de qué es morir, por si no se les han venido algunos mientras lo decía. Pero ¿cómo es que puedo morir para que Cristo vaya viviendo en mí? Morir en el cuerpo. Puedo morir en el cuerpo cuando hablo, ¿sí? Cuando dejo de decir mentiras, cuando dejo de decir chismes, cuando dejo de ser grosero, cuando insulto. Muero a la carne porque me contengo, ¿sí? Voy en la moto, les contaba a algunos, voy en la moto y pasa un señor en un carro y sin necesidad le pega a mi espejo. Pues mi primera reacción sería decirle muchas cosas, pero me contengo, me cuesta, me sacrifico y no digo nada. Dios lo bendiga, sigo mi camino. Hay que contenerse. ¿Qué fruto da eso? Da gozo, da que sus palabras sean palabras de bendición. Incluso su silencio será hasta santificado, porque en vez de decir algo malo, prefiere callar, y ese tiempo que iba a dedicar a insultar, a hacer un chisme, a hacer un mal comentario, lo dedica para darle gloria y alabanza a Dios. Ahí está muriendo su cuerpo, en lo que habla. Pero su cuerpo también muere cuando controla su apetito desmedido, el estómago, y come de todo y se desordena y deja que un impulso lo domine. ¿Qué hace usted? Con disciplina, cuida su cuerpo, no come cosas que sean dañinas para su cuerpo, se contiene. Y así parece muy básico, pero el que no controla lo que come y lo que dice, difícilmente va a controlar otras cosas. Hay que aprender a hacer uso del dominio propio que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué hay en su vida? Sanidad, contentamiento, gozo. No porque le sirvan así el plato con montaña, pues se lo tiene que comer todo con mesura. Incluso si ayuna de vez en cuando, pues no está mal. Morimos también a lo sexual, cuando en vez de escoger o dejarnos llevar por el deseo pecaminoso, nos santificamos en lo sexual, sin lujuria, sin ver lujuriosamente a una persona del sexo opuesto, cuando respeto toda el área sexual y la dejo exclusivamente para el matrimonio. Pues si no nos queda claro, la Biblia lo dice muy bien, ¿no? Lo sexual está exclusivo para el matrimonio entre hombre y mujer. Cuando usted renuncia a todo deseo pecaminoso de inmoralidad sexual, usted está santificándose. ¿Y eso en qué se convierte? En gozo en su vida matrimonial, porque vive plenamente lo que Dios le ha dado, porque se guarda, porque en esa pureza el servicio en la iglesia y a los otros hermanos es una cosa que está santificada.
se guarda y se evita muchos problemas. Y alguien dirá, pero yo soy soltero. Igual, te guardas de la inmoralidad sexual. Cuesta, es un sacrificio, pero es así que muere la carne. Es un sacrificio que se refleja en el servicio a la iglesia, en disponibilidad, te guardas en santidad. Y el día, si eres soltero, el día que vas al lecho matrimonial, llevas algo sagrado como tu dote, porque te has guardado, estás puro. Entonces, en esas cosas es que tenemos que morir, a ese tipo de deseos de la carne. Morimos, ¿y en qué nos santifica o en cómo se revela la vida de Dios en eso? En que vives libre, que estás dispuesto, disponible al servicio, a lo que se ofrece en la iglesia, tienes energía, ¿sí? Entonces hay que ir muriendo a todo eso. Y también hay que ir muriendo al pensamiento mundano. Hay muchos versículos que hablan sobre cómo tenemos que renovar nuestra mente. Pero cuando usted deja de ver, de entretenerse con el scroll infinito de las redes sociales, cuando usted tiene su mente enfocada en las cosas de Dios, cuesta, porque es más fácil dejarse llevar por las historias y los reels del Facebook, y es más cómodo y el cerebro está ahí segregando hormonas de satisfacción porque estás ahí relajado. Y en vez de eso, pues vas a ir a leer la Biblia o vas a orar, y eso a la carne le cuesta un mundo, pero no nos dejamos llevar por la carne. Y en la medida en que yo empiezo a morir a esas cosas, a las redes sociales, al entretenimiento, a leer lo que no me edifica, ¿qué viene del otro lado? Viene crecimiento en el conocimiento de Dios, y sabemos que entre más lo conocemos, más lo amamos. Tiempo de oración te va fortaleciendo en tu vida, ese tipo de cosas. A esa muerte es a la que se refiere el apóstol, que hay que estar muriendo constantemente. Dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el Señor Jesús lo decía en Mateo 18, del 8 al 9, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo a la vida eterna, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. El mátalo es, si estás mirando con lujuria, si estás usando tu cuerpo para la maldad, córtate, quítatelo, sácatelo. Pues no es literal, no es que vayan a venir el miércoles todos con un parche, ¿no? Pero es el morir espiritualmente a eso. Identificar qué es lo que está haciendo que yo caiga en pecado y cortarlo. El celular, la televisión, el Netflix, lo que sea, una persona, una amistad, lo que sea, lo que esté causando que te estés contaminando, que estés cayendo, que no estés muriendo, córtalo. Ese córtalo, les explicaba lo de la gangrena, ¿no? La gangrena se da porque no le llega oxígeno a esa parte del cuerpo. Y esas células se van comiendo a las otras y se va muriendo, ya no el dedo, sino la pierna y ya después todo el cuerpo. Ese dejar de bombearle sangre a esa extremidad, que es eso que se está pudriendo, eso es morir. Es dejar de alimentar el deseo pecaminoso. Y en la medida en que le dejamos de dar sangre, o sea, nuestra vida, ese deseo, ese pecado va muriendo. ¿Y qué sale de allí? A lo que muere sale vida en Cristo. ¿Sí?
La vida de Cristo se manifiesta en nuestros cuerpos. Eso lo dice Efesios 5:2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En él no había pecado. Y la carrera que nosotros corremos es para que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. La vida de Cristo se va reflejando en nosotros, justamente en lo que va muriendo. Y así como la vida de Cristo se va manifestando en nosotros, resplandecemos la gloria de Dios. Somos las vasijas de barro que vamos manifestando la gloria de Dios. Vasijas de barro que leen la Biblia, la ponen en práctica, obedecen lo que dice allí. Vasijas de barro que oran, vasijas de barro que ayunan, vasijas de barro que sirven a sus hermanos. Si usted no está viendo en su vida cómo la gloria de Dios se manifiesta, cómo la vida de Dios se manifiesta en su vida, es porque eso que tiene que morir todavía no está muriendo. Si usted ve que otro hermano Dios lo está usando, Dios permite en su vida muchas cosas, ve el favor de Dios en esa vida de ese hermano, y usted ve que pasa el tiempo, meses, años, y no ve cómo la gloria de Dios se manifiesta, para decirlo más fácilmente, no está dando fruto su vida espiritual, es porque hay algo en su vida que no está muriendo. La invitación es que lo identifique, que el Espíritu Santo le dé esa revelación y desde hoy comience a matar esa tendencia, esa situación pecaminosa. Versículo 11 dice, nosotros mismos que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Lo que debe morir en nosotros entonces es la carne mortal, en nuestros cuerpos. Y en el verso 12 dice la muerte, dice el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y suena raro, porque después de venir hablando de cómo tienen que morir cosas en su cuerpo para que la gloria de Dios y la vida de Jesús se manifieste, ahora dice, vamos muriendo nosotros, pero van viviendo ustedes, los corintios. En cierto modo el apóstol aquí es un poco irónico con ellos, por todo lo que él ha hecho por esa iglesia, sacrificios, azotes, todo eso, es lo que permite que esa iglesia en ese momento sea una iglesia que está consolidada y viva. Es un poco de ironía para unos cristianos corintios que cuestionaban el ministerio del apóstol. En conclusión, hermanos, vimos 3 momentos en esta enseñanza. 1, debemos vivir en humildad, porque somos vasos de barro. El día que usted viva en el orgullo y sea un vaso luminoso de plástico, el evangelio no va a ser predicado ni va a resplandecer en su vida. 2 momento, no nos movemos por circunstancias, no hablamos circunstancias, no dependemos de las circunstancias. Nosotros nos movemos por la convicción y la fe que tenemos en Dios. En Cristo Jesús, todo lo que Él nos ha dicho es sí y amén. No nos movemos por circunstancias, no se deje agobiar. Si en un momento siente que no puede con todo, créame que Dios está siempre con nosotros. Dice el apóstol, y lo citó el hermano Fernando cuando estábamos en el alabanza, Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y finalmente hay que hacer necrosis, hay que ir matando, hay que dejar de darle sangre y vida a aquello que está siendo causa de caída, causa de pecado en nuestras vidas. Y de ese modo que la vida de Jesús resplandezca en nosotros. Nosotros vivimos por la fe
en Jesús, pero sabemos que vamos a vivir en la gloria eterna con Jesús, que es diferente. Ahora vivimos en la fe, luego viviremos con Él en la gloria eterna. Y les invito esta vez sí a que le busquen en Hechos 9, verso 15 y 16. Es cuando es la conversión de Pablo, pero en el 15 y el 16 está en el encuentro con el Señor. Pablo ha quedado ciego y le pide el Señor directamente a Ananías que vaya y le ponga las manos para quitarle la ceguera, para quitarle esa ceguera de entendimiento. Dice Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántos quieren ser usados como fue el apóstol Pablo por el Señor? ¿Sí? Todos queremos ser usados para proclamar el Evangelio. Pero si leen el 16, dice, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a vivir lo que Dios nos ha dicho, pero vamos a sufrir, vamos a pasar penalidades. No sé si azotes, persecución de muerte nos tengan que sacar, nos tengan que golpear, pero con que lleguemos temprano al servicio, con que nos conectemos a las reuniones del Zoom, con que sirvamos a un hermano que está necesitado, creo que será bastante sacrificio del que se nos está pidiendo. No sé si lo vayan a perseguir, a lo mucho le hacen el feo en su trabajo, le hacen mala cara, pero no como que vayan a sacar el látigo de 3 hilos y le den 13 azotes como a Pablo. Lo más es que le hagan mala cara. Entonces estamos llamados a hacer esos vasos que muestran el resplandor de la gloria del Evangelio, pero también estamos llamados a hacer nuestra parte, a vivir por el Evangelio sabiendo que aun si tenemos dificultades, persecuciones, azotes, insultos, pues sabemos que confiamos en un Dios que es todopoderoso y que cuida de nosotros. Muchas gracias, hermanos. Atribulados, mas no angustiados. ¿Dices amén, iglesia? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, perseguidos, mas no desamparados.